Pues, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? acá andamos, haciendo, Haciendo. haciendo lo que podemos. Está muy bien, Mica. El resto no anda, parece, porque ninguno respondió. Por lo menos vos estás haciendo. Estaban disfrutando la música. Excelente. Bueno, pero corté bien, corté cuando terminó el tema. No, no, Sí, no. sí, 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 eso No sí. interrumpí, no interrumpí nada, solo corté cuando terminó el tema. O sea, pero bueno. Bien, nos faltan entrar un par de compañeros y compañeras, pero igualmente vamos a arrancar porque hoy viene una teórica un poquito larga, así que vamos a empezar, ¿sí? Dale. Le ponen- Bien, vamos, que es un jueves raro, un jueves con llovizna, ¿viste? Es un jueves raro hoy, pero bueno, no nos queda otra más que empezar a... Ahí estamos. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un tema que es muy importante para nuestra carrera, para lo que es toda la vida profesional que vamos a venir acá en adelante, ¿no? Que es un poco los códigos. Y vamos a diferenciar lo que pasa en Cava de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque claramente está marcado en dos líneas distintas, pero van a ser dos teóricas distintas también. Hoy vamos a ver puntualmente lo que es Cava, y la clase que viene vamos a ver y hablar un poco de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, entender al código urbanístico como ese instrumento que nos va a hacer crear o generar una ciudad es fundamental, ¿sí? Entenderlo desde ahí y entender que ese código urbanístico tiene un plan, tiene un proyecto atrás que vamos a llamar a ese plan urbano ambiental como el proyecto del código urbanístico. Entonces vamos a decir que el urbanismo van a ser todas esas disciplinas que estudian, ¿sí? Lo que son las formas de vida de los seres humanos dentro de una urbe, ¿sí? Van a generar un diagnóstico, van a generar eh, cuáles son las actitudes que tienen todas estas personas dentro de la ciudad, van a estudiar y a pensar cómo debería agrandarse esa ciudad y demás, pero básicamente no es el urbanismo no es una sola especificidad, sino que son muchas disciplinas las que van a estudiar el urbanismo. Y el plan urbano ambiental, que es ese planeamiento urbanístico o esas intervenciones urbanas, ¿sí? Son todo el conjunto que tienen estos urbanistas para poder llegar adelante o llevar adelante ese proyecto que se genera. Y claramente cuando hablo de instrumentos estoy hablando de instrumentos que son técnicos y normativos, ¿no? Y dentro de esos instrumentos técnicos y normativos vamos a encontrar lo que vamos a conocer o lo que ya conocemos como los códigos urbanísticos, ¿sí? Y cada una de las distintas secciones o cada una de lo que considera el plan urbano que requiere intervención en las zonas o en donde sea, va a tener distintos enfoques o distintos, eh, digamos, distintos factores que tienen que aplicarse para que suceda determinada cosa. Por ejemplo, digo, en un lado quiero que haya 10 pisos, pero también quiero garantizar de que tenga una relativa separación entre la línea del frente, entonces ahí voy a poner un factor que tiene relación con la línea municipal enfrentada. Digo, todos esos son instrumentos técnicos y normativos que proceden o que vienen de alguna manera de ese plan urbano ambiental. Y acá ustedes saben que a mí me gusta
mechar mucho de lo que venimos hablando con lo que nos da sustento a lo que venimos diciendo, que son, en definitiva, las normas o los códigos escritos. Y en este caso, fíjense lo que dice el artículo 1970 del Código Civil y Comercial. Dice que las limitaciones impuestas al dominio privado en interés públicos están regidas por el derecho administrativo. Y dice que el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Ahora les hago una pregunta, y esto acá es para que me respondan y para que empiecen a pensar qué le vamos a responder. ¿Qué le responderían a un comitente cuando les dice por qué no puedo hacer un edificio de 10 pisos en mi casa si el terreno es mío, lo compré y acá adentro puedo hacer lo que quiero? ¿Quién se les ocurre qué es lo que ustedes le deberían de responder? ¿Quién se anima? Profe, Sí. yo diría le explicaría que cada uno no puede hacer lo que quiere por más que sea su terreno y que convivimos bajo normas. Entonces por eso no podría hacer en este caso el edificio de 10 pisos. ¿Y dónde lo dice eso, Cande? Te diría yo como tu comitente. El código de edificación del municipio. ¿Qué dice, Paola, el código de edificación? Supongo ¿O qué debería decir? No técnicamente qué dice, sino qué debería decir, ¿no? No, claro, o sea, supongo que hay zonas del municipio donde se puede construir hasta cierta altura y otras que no. Claro, pero yo soy, viste, de esos comitentes tercos que digo, pero escúchame, esto es mío, este suelo es mío, me lo compré yo, lo pagué yo, ¿por qué no puedo hacer acá los 10 pisos? Yo quiero 10 pisos acá. Y el municipio me dice que me puede hasta 4. ¿Por qué el municipio se mete dentro de mi casa? ¿Bajo qué sustento el municipio termina entrando adentro de mi propiedad? Y bajo normativa, vos no puedes hacer lo que se te cante. Ahí vamos. ¿Y cuál es la normativa, Fernando? Y la normativa que se puede hacer hasta cierta altura, como ha dicho Paola, FOS y FOT. Sí, pero yo quiero hacerlo igual. Y yo acá, lo que es el municipio es el municipio de Avellaneda, es el municipio de tal, que encima están equivocados porque yo quiero hacer esto y... Va a ser muy fácil. Cuando presentes los planos te lo van a rechazar seguro. Es fácil, se lo haces. Bien. Se la vamos a hacer... Está el código, en el código de edificación con la manzana, lote, tanto y tanto, que te dice hasta dónde podés construir. Bien, por lo que veo, están todos dormidos aún. Porque lo que le van a contestar es este artículo. No, lo que le van a contestar, Yuri, es este artículo que les acabo de leer. El tema es que ustedes los tienen que entender para poder explicarlo. Pero lo que van a responder es que cada jurisdicción va a tener un límite al dominio privado. Él dice, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Porque según el Código Civil, que es el código que está por encima en esa pirámide jurídica que habíamos visto del Código de Edificación y del Código de Ordenamiento Urbano, dice que cada jurisdicción va a implementar el límite al dominio privado en interés del público y que van a estar regidos por el derecho administrativo. Entonces, este artículo que acabamos de leer es lo que ustedes le van a contar. Y ahora lo deben estar leyendo con un poco más de énfasis o tratando de entenderlo mejor, porque es lo que ustedes le van a contar a ese comitente de por qué no pueden hacerlo. Entonces, cuando está el terco, el comitente terco, el que dice mío, van a sacar este artículo del 1970 y le van a decir, mira, el código urbanístico dice que puedes hacer 3 pisos. El código civil dice que le da el poder administrativo a cada jurisdicción para decirte lo que podés hacer y lo que no dentro de tu dominio privado. ¿Me siguieron? Sí. Sí, prácticamente sí. Lo mismo que dijimos, nada más que es lo mismo que dijeron, Fernando, pero con un sustento en el Código Civil y Comercial. Más allá de que no lo puedes hacer porque lo dice allá.
¿Se entiende? Sí, Sí, sí. profe. Después dice que los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Un poco repite lo que veníamos diciendo, y esas normas administrativas son los códigos de edificación y de planeamiento, y las jurisdicciones es claramente a donde nos encontremos. En este caso vamos a estar hablando de la ciudad de Buenos Aires y un poco de historia, que esto después se los dejo para que lo lean tranquilos y demás, pero sí me interesa que vean cómo fue mutando el código de la ciudad de Buenos Aires y cómo se sostuvo durante muchos años el mismo código. Fíjense que allá en 1853 se dicta una ley orgánica de la ciudad en donde aparecen algunos esbozos de estas formas de construir, pero el reglamento técnico, reglamento de edificación aparecen en el 1887 recién. Y el primer código de la ciudad de Buenos Aires aparece en 1944. Entonces, fíjense los años que van pasando, ¿no? En el 48 aparece una ley recontra importante, que es la ley 13.512. Es la ley que permite a los edificios, una ley nacional, que permite a los edificios poder dividirse en propiedad horizontal. Hasta ese momento, todos los que realizaban desarrollos inmobiliarios lo hacían solo con el fin del alquiler, es decir, solo con el fin de la renta, no con el fin de la venta. Y generaba, y tenías que tener mucho dinero para hacer el desarrollo porque tenías que hacer un edificio entero, un PH entero, todo completo, ya que nada podías vender adentro a no ser que vendas todo completo. A partir de 1948 se crea la ley, o se sanciona la ley 13.512, que es la ley de propiedad horizontal. Esa ley rige tal cual hasta el 2015, en el cual se incorpora al Código Civil y Comercial el derecho real de propiedad horizontal y ya deja de ser una ley aislada y pasa a ser parte del Código Civil y Comercial, que lo vamos a ver más adelante. Pero después en el 77, año que van a ver que coincide con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, se va a crear el Código de Planeamiento Urbano, en donde ya empiezan los conceptos de FOS y de FOT. ¿Sí? Pero desde el 77 hasta el 89, no se modifica y aparece la primera modificación de ese código en el 89. La segunda modificación, ahí está mal, es la segunda modificación, aparece en el 2000, es decir, fíjense que aparecen cada más de 10 años de separación entre uno y otro. Y en el 2003 se dicta una ley que es la ley de 962, o fue la ley 962 de accesibilidad, en el cual garantizaba la accesibilidad a los medios físicos a todos los edificios públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, en el 2019, aparece el nuevo Código Urbanístico. Antes se llama Código de Planeamiento Urbano y ahora se llama Código Urbanístico. Este Código Urbanístico aparece en el 19. La primera modificatoria no estuvo a los 10 años, sino estuvo al año. Y la segunda modificación al código estuvo al siguiente año. Es decir, se fue cambiando año tras año, como que el código está buscando aún hoy una identidad propia, y esto también habla un poco de que en muchas cuestiones fue casi tirado de los pelos la implementación de este código, o sea, fue una cuestión de que había que sacarlo y había que implementarlo, pero que fue lo que generó que año tras año haya que ir siendo modificándolo hasta que se logre un código estable, por decirlo de alguna manera. Esto es a modo de
de que lo sepan y que se den cuenta con un poco de historia de cómo viene todo esto. En esta que sigue tienen un poco escrito todo lo que yo les fui contando recién, después léanlo tranquilo. Y ahora bien, vamos a meternos un poquito en el código urbanístico y qué hace, ¿no?, el código urbanístico. Y lo importante del código urbanístico es, o mejor dicho, lo importante como profesional no es saberse de memoria todos los artículos, saberse de memoria todas las condicionantes que tiene este código urbanístico, porque es inviable, es imposible, y aparte por lo cambiante que está, no tiene ni sentido, ¿sí? Porque al tener cuestiones que van cambiando, no tiene sentido saberse de memoria diferentes normativas que son aplicables al código, sino que lo que importa, o lo que interesa, o lo que les debería de interesar a cualquiera que se siente con ustedes, es que sepan a dónde tienen que ir a buscar lo que estén necesitando. Entonces, es interesante entender al código urbanístico como un código que va a regular toda la volumetría exterior de un edificio, de alguna manera, y simplificándolo mucho a este código, que va a regular toda la volumetría exterior y que cuando nos tenemos que preguntar dónde, cuánto y qué construir, vamos a ir a buscarlo, vamos a ir directamente a buscar ese código urbanístico. Es decir, cuando tengo que preguntar a dónde puedo hacer determinada cosa, dónde puedo construir un edificio, voy a ir al código y voy a buscar dónde se puede construir un edificio. Cuando me tengo que preguntar cuántos metros cuadrados puedo hacer, cuántos pisos puedo hacer, y demás, voy a ir, cuánta profundidad voy a tener de lote o puedo tener en este lote, cuáles son los indicadores para saber la profundidad de este lote, voy a ir al código urbanístico y voy a saber qué construir, es decir, si ese edificio puede ser un edificio de oficinas, puede ser un edificio de viviendas, puede ser un edificio, no sé, una universidad, un hospital, lo que sea, ahí voy a ir al código urbanístico también. Entonces, es importante entender estos conceptos porque son los que nos van a marcar qué libro es el que vamos a estar abriendo cuando tengamos al profesional enfrente. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos. Se lió. Y el código urbanístico tiene en sus primeras hojas esto que es como una especie de prólogo, ¿no? Lo que dice el código, dice que la relación con el plan urbano ambiental, el PUA, el plan urbano ambiental, la ley que sostiene ese plan urbano ambiental, constituye la ley marco para el cual se va a ajustar el presente código urbanístico y las normas que lo complementan. ¿Y cuál es la definición? Y para cuando yo les pregunte qué es lo que hace el código urbanístico, acá está una definición clara de lo que hace. Dice, el código urbanístico ordena el tejido, los usos del suelo y las cargas públicas, incluyendo los espacios públicos y privados y las edificaciones que en estos se desarrollan. Esa es una definición clara del código urbanístico. Considerando las condiciones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, este código regula aquellos asuntos relacionados con el uso del suelo y el subsuelo, las sesiones del espacio público, el parcelamiento y la apertura de la vía pública, sistemas de movilidad y demás. Pero esto es interesante que remarquemos esto que es lo que termina regulando el código, que es el uso del suelo y del subsuelo. El código está dividido en estos 9 títulos, ¿sí? Y todo código, cuando ustedes lo abran, van a tener por ahí títulos, capítulos, lo van a llamar de diferentes maneras, pero lo que sí es interesante, o artículos, como quieran, que los lean qué es lo que quieren decir para entender a dónde tienen que ir a buscar lo que necesiten. Entonces, si estoy en generalidades, principios y definiciones, voy a decir que
voy a ir a buscar las definiciones de qué es lo que considera el código urbanístico de determinadas palabras que tienen que ver con el código, por ahí cómo computar determinadas cuestiones que están en definiciones, ¿sí? Nosotros hoy nos vamos a centrar en estos dos títulos, el 1 y el 6. Uno que son generalidades, principios y definiciones, y el 6 que son las normas de edificabilidad. Claramente, este código plantea, dentro de ese proyecto que existía, de ese plan urbano, plantea de que está buscando una ciudad que sea integrada, una ciudad que esté relacionada en todo su entorno con el área metropolitana, ¿sí? Que sea una ciudad policéntrica, que tenga muchos centros para poder vivirla de esa manera, que sea una ciudad plural, ¿sí? Y claramente dentro de esa pluralidad entender a la accesibilidad que tiene que tener la ciudad y no olvidarse de una ciudad saludable en el cual van a tener todo un planteo en cuanto a los temas ambientales, al tema de residuos ecológicos, de residuos reutilizables, no es la palabra, pero un poco es los residuos, no me sale, bueno, ya me va a salir, y una ciudad diversa en cuanto reciclables, no me salía la palabra. Tener una cuestión de residuos reciclables y demás, y una ciudad diversa que tenga que ver con todas las acciones, es decir, que se puedan hacer dentro de la ciudad. Por ejemplo, el vivir, el trabajar, el estudiar, ¿sí? Por eso habla de situaciones residenciales, productivas y culturales para la ciudad diversa. Esto es un poco el concepto que tiene el código en sus inicios. Y ya nos metemos de lleno con definiciones, ¿sí? Y son interesantes las definiciones, y les digo, cuando ustedes estén trabajando en algún municipio o en donde sea, lo primero que hagan o que tienen que hacer es ir al código y ver las definiciones, porque con eso les va a ahorrar un montón de trabajo dentro del área de normativa, ¿sí? Entonces, el código habla de la capacidad constructiva y dice que es la superficie potencial total de cada parcela, determinada por el área edificable y el plano límite correspondiente a cada unidad de edificabilidad. Ahora vamos a ver de qué está hablando. Las áreas especiales corresponden a la sumatoria de las superficies edificables. Va a hablar de un centro libre de manzana y va a hablar de un espacio libre de manzana. Son dos palabras que suenan muy parecido, pero que en realidad están diferenciadas por unas líneas que ya nos empiezan a contar acá, que fíjense que dice que es el centro libre de manzana, la superficie no edificable del terreno destinada prioritariamente a espacio libre verde y suelo absorbente comprendida hasta las líneas internas de basamento. Acá nos empiezan a hablar de unas líneas internas de basamento, que es el centro libre de manzana. El espacio libre de manzana dice que es el espacio aéreo interior de la manzana limitado por los planos verticales que pasan por las líneas de frente interno. Retengan estas dos líneas, tengan estas dos líneas porque va a ser importante y hoy vamos a aprender cómo trazar la línea de frente interno y cómo trazar la línea interna de basamento. También otros dos conceptos que incorpora o que agrega en estas definiciones el código urbanístico es la superficie cubierta y la superficie cubierta total. Y vamos a decir que la superficie cubierta es la superficie techada cuyo perímetro se encuentra cerrado o abierto en menos de un 50%. Es decir, para considerarse superficie
semicubierta tiene que estar abierto en más del 50% de sus lados. ¿Sí? Y la superficie cubierta total es la suma, y esto es muy interesante, es la suma de la superficie de los locales, entre suelos, entre pisos, voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección horizontal de muros y tabiques en todas las plantas. Es decir, lo que me está diciendo acá es que para calcular esa superficie cubierta total, necesito incorporar los ejes medianeros, por ejemplo, y los muros de frente y contrafrente si fuese un cuadrado perfecto. Pero voy a incorporar todo lo que son los muros exteriores y toda esa franja de muros también al cálculo de esa superficie total. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Bien, va a hablar también de la superficie edificable, que va a ser la resultante de restar las superficies deducibles a la capacidad constructiva en las áreas especiales individualizadas. ¿Y por qué dice eso? ¿Y escuchó alguno algo del Código Urbanístico de Capital en cuanto al FOD? No. ¿Nadie? Tenía entendido que se dejó usar el FOD, ¿no, profe? Bien, es un ni, Walter. ¿Por qué? Porque justamente, y lo pongo a propósito, ¿qué es el FOD? Primero, entender el FOD, que es el factor de ocupación total, ¿sí? Es un número que se va a multiplicar por la superficie del terreno y nos permite saber cuánto va a ser la mayor constructibilidad que tiene ese terreno en función a ese número. Obviamente que lo que sucede es que hay situaciones que son deducibles a ese FOD. Es decir, que, por ejemplo, no sé, las cocheras no computan FOD, todo lo que es balcones o situaciones semicubiertas computan a la mitad. Entonces, puede ser diferente la superficie que se construible de una parcela de la superficie que se va a poder construir bajo FOD, ¿sí? Por eso es que aclara esto, que dice, aclara qué es el FOD y aclara qué es la superficie edificable, que es la superficie resultante de restar las superficies deducibles a la capacidad constructiva. Es decir, si tengo una capacidad constructiva, tengo un FOD que me permite 200 metros, yo lo que puedo decir de que mi superficie edificable van a ser 200 metros, pero le voy a tener que puedo construir realmente más porque ya le estuve restándole lo que no computaba. Ahora bien, Walter dijo que se dejó de usar el FOD y yo le respondí que ni. Y le respondí que ni porque en realidad en la mayoría de todas los que son los distritos, las zonas, las unidades de sustentabilidad, como lo llama el código, no habla de FOD, pero sí lo habla en áreas especiales individualizadas. Es decir, el código sigue hoy en día contemplando para algunas áreas en particular el uso del factor de ocupación total. Por eso fue el ni, Walter. En realidad, en el 80% del resto de la ciudad de Buenos Aires no se utiliza lo que es el factor de ocupación total. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí. Bien. Después vamos a tener otro concepto, este sí es un concepto absolutamente nuevo que entiende el código, que es un edificio consolidado. Y es un edificio que, ¿por qué mi código entiende que tiene que poner este concepto y por qué lo explica de esa manera? Es porque dice que si hay un edificio consolidado en una parcela, ese edificio ya no va a cambiar, ya no lo van a tirar abajo y van a hacer uno nuevo. Esa morfología que tiene ese edificio ya va a ser la morfología permanente de esa cuadra y de esa parcela, o sea, de esa parcela, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Para identificar un edificio consolidado, va a decir que es aquel edificio en el cual esté construido, la fachada tenga una altura mayor o igual al 75% de la altura máxima establecida para la unidad. Es decir, si yo podía hacer
un edificio de 10 metros de altura y en realidad hay construido 8, ese edificio se va a considerar, se va a tomar como edificio consolidado, ¿sí? Después vamos a ver qué es lo que pasa cuando existen edificios consolidados. Pero es un concepto nuevo que incorpora el código para poder dimensionar lo que son los edificios que no van a estar cambiando a futuro dentro de esa cuadra. Otra definición interesante e importante que nos arroja el código urbanístico es el espacio urbano. ¿Qué nos dice el espacio urbano? Dice que es el espacio aéreo abierto entre volúmenes edificados. Y algo, ojo con esto que miren, dicen dominio público y en dominio privado. ¿Qué se le ocurre o cuál se les ocurre que podría ser un espacio abierto entre volúmenes edificados en dominio público? ¿No que era antes el pulmón de manzana? Eso estoy en el dominio privado. El pulmón de manzana lo tengo atrás de mi parcela. Ah, te entendí privado. Ok. Plaza, profe. ¿Cómo, Nahuel? ¿Una plaza? Una plaza. Bien, podría ser una plaza. ¿Y por qué dice que es en el dominio público y en el privado? Entre volúmenes edificados en el dominio público y en el privado. Los hago pensar, ¿vieron? Dice eso porque en realidad, y Nahuel no estabas lejos, en realidad lo que sucede entre líneas municipales, en este caso en Capital no son líneas municipales, sino líneas oficiales, lo que sucede entre líneas oficiales de una vereda a la otra es el espacio público entre dos edificios del espacio privado. ¿Sí? Entonces, esa franja de calle, vereda y vereda, perdón, de vereda a calle, vereda, que va desde línea oficial a línea oficial, es considerado espacio urbano también. ¿Me siguieron? Sí, profe, con esto de que la vereda es tuya, pero no es tuya. No, ni porque la vereda en realidad no es que es tuya. La vereda, vos tenés la obligación de mantener algo del espacio público que sos la frentista y estás obligada a mantenerla, pero técnicamente no deja de ser espacio público. O sea, vos no podrías usar tu vereda como se te antoja porque estás dentro del espacio público. Tu dominio privado está de la línea municipal hacia adentro. Lo que tenés en la vereda es una obligación de mantener, que es otra cosa distinta. Gracias. Después otros conceptos son la altura de fachada, la altura máxima y la altura fija. Y acá empiezan a pasar que son como palabras parecidas, ¿no? Decir, che, mirá, esto de qué están hablando, pero es fácil entenderlo si nos ponemos y prestamos un poquito de atención. La altura de fachada claramente es la altura en la cual está construido ese edificio, ¿no? Y es la altura que yo voy a medir dentro del edificio. Entonces, yo podría tener, acá tengo 10, podría tener una altura de fachada de un edificio de 10, pero, con la condición de que, en realidad, mi altura máxima para ese edificio podrían haber sido 11. ¿Me sigue la diferencia? O podría coincidir, pero en realidad no sería más difícil de explicarlo. Pero digo, la altura de fachada es la altura que está construido el edificio. La altura máxima es la altura a la cual podría haber ido como máxima altura sobre la línea oficial. Y el plano límite es aquel plano virtual sobre toda la propiedad sobre el cual no podría sobrepasar.
salvo con algunas condiciones que vamos a ver ahora. Esperen que quiero borrar esto. Acá está. Borra esto. Ahí vamos. Por otro lado, y cuando hablaba del código, y ya vamos al título 3, hablar algo rápido por el título 3, hablaba de las normas de uso del suelo, y el código plantea un uso del suelo mixto, es decir, plantea una mixtura del uso del suelo que lo que hace es, se mezclan de alguna manera lo que son distintos usos, ¿sí? Y lo va a dividir de acuerdo a estas 4 variables. Mixtura de uso del suelo 1, que fíjense lo que dice, áreas predominantemente residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia. Mixtura de usos A2, que son áreas y corredores destinados a residencia. En todos voy a poder vivir. Y el último que dice que es el mixtura de uso solo 4, que son áreas y corredores destinados a residencia, depósitos, siempre que incluyan local de venta y servicios comercios de afluencia metropolitana. Entonces, va dividiendo la ciudad de Buenos Aires en estas 4 mixturas de uso. Cada mixtura de uso nos va dando una posibilidad de generar un uso relativo a esa propiedad en función de lo que nos permite el código. Y ahora sí, vamos directamente a lo que es las normas de edificabilidad. Y tal cual lo dice ahí, la edificabilidad va a ser o va a definir lo que puedo construir en una parcela. Va a ser la constructibilidad que va a tener cada una de las parcelas a las cuales estemos estudiando, o cada una de las parcelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo va a marcar estas normas de edificabilidad? El código lo va a marcar con corredores altos, corredores medios, lo va a marcar con unidad de sustentabilidad de altura alta, USA, unidad de sustentabilidad de altura media y unidad de sustentabilidad de altura baja, que se va a dividir en 1 y 2. Ahora vamos a ver cada una. Pero digo, entender que esto que hace el código es zonificar la ciudad de forma tal que cada zona va a ser el corredor, va a tener una zona que se va a llamar corredor alto, va a tener otra zona que se va a llamar corredores medios, otra zona que va a ser las unidades de sustentabilidad de altura alta, media y baja, ¿sí? Pero es una forma que encontró el código para poder dividir la ciudad y generar factores que van a condicionar lo que es lo que se puede construir dentro de una parcela. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Vamos. Ahora vamos a ver puntualmente cada una de estas unidades de sustentabilidad o estos corredores y demás. Pero antes de eso tenemos que ver a dónde buscar esto. ¿Dónde vamos a buscar este tipo de corredores? ¿Dónde vamos a buscar para saber mi parcela dónde se encuentra? Vamos a ir a estas planchetas de la ciudad de Buenos Aires. Estas planchetas son como unas hojas A3, que la primera hoja de todo esto está dividido, si ustedes se fijan, en rectángulos en los cuales tiene el número 1, 2, 3, etcétera, así hasta el 32. Si no me equivoco, es hasta el 32. Está bien, vi bien. ¿Qué es lo que hace? Cada rectángulo lo que tiene adentro es una porción de ciudad que ahí adentro de esa porción de ciudad va a estar dividida y va a estar marcada lo que va a ser la manzana en la que yo me voy a encontrar trabajando para poder identificar qué tipo de corredor, qué tipo de unidad de sustentabilidad se encuentra mi terreno, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser identificar dónde podría encontrarse mi terreno y decir, che, mi terreno va a estar más o menos por la plancheta 6,
Entonces lo que voy a ir haciendo es ir directamente a la plancheta 6. Que es esta, ve que es como que se amplía ese rectángulo que veíamos, se amplía por completo acá. Y acá hay algo curioso que pasa, es que fíjense cómo acá empieza a pasar algo, después acá empieza a pasar algo más bajo, ¿sí? Fíjense cómo acá también empieza a pasar algo, y acá en el medio se genera también otra cosa. Digo, no sé todavía qué es, pero me parece interesante que empiecen a identificar estos puntos, porque son lo que el código y el plan urbano empezaron a entender o entendieron que tenían que generar esa normativa para todo eso. Plancheta 6. Yo decidí que mi terreno está por ahí donde estoy marcando este rectángulo. Entonces voy a ampliar ese rectángulo. Y fíjense lo que aparece, ¿no? Cuando amplío el rectángulo voy a decir, mirá, esto está sobre Cabildo. ¿Vieron lo que veíamos? Eso que les dije, ese corredor que veía ahí, que es un corredor claramente alto. O sea, primero identifico a toda la zona del medio que hace de fuelle como una unidad de sustentabilidad de altura alta. Tengo un corredor medio en toda la parte de atrás de Cabildo, en todas las manzanas atrás a Cabildo. Tengo un corredor alto sobre lo que es Cabildo y voy a bajar de vuelta. Es decir, si tengo que hacer un corte de lo que va a suceder acá en cuanto al perfil urbano de esta pieza cortada así, lo que va a pasar acá es que la altura, que va a venir un poco, acá va a venir, esto está cortado así, acá va a venir una altura mediana, va a ir subiendo la altura, hasta el corredor alto y vuelve a bajar para la otra parte. Entonces se genera, justo se me quedó ahí sin nada, pero se genera una especie de cono en donde la ciudad sube sobre Cabildo, se mantiene y después baja muy lento hacia adentro y baja muy bruto o brusco hacia la parte de atrás de Cabildo con la unidad de sustentabilidad de altura 1. Pero esto es un poco pensando qué tipo de ciudad queremos o quiere el código, ¿no? Y en este caso quiero una ciudad ordenada desde ese punto, es decir, bueno, quiero hacer que todo sea medio armonioso, cómo va subiendo, cómo baja y demás. Entonces ahí es donde empieza a marcar esos tipos de zonificaciones. Y ese 2 que aparece es esa mixtura de usos que yo les contaba antes, que en este caso rige para toda la zona. Y ahora sí, corredor alto. ¿Qué dice el corredor alto? El corredor alto dice, y esto es interesante que lo leamos, lo vamos a leer una sola vez, pero ya después va a ser fácil. Dice, la edificabilidad máxima se corresponde con una altura máxima, ¿se acuerdan que la altura máxima era la máxima altura que yo podía ir sobre la línea oficial? ¿Sí? De 38 metros. 38 metros. ¿Sí? Después dice, con una altura de planta baja mínima de 3 metros. Entonces, acá me dice, che, tu planta baja tiene que tener como mínimo 3 metros. Y tu altura máxima tiene que tener 38. Y me dice que no puedo tener una cota inferior a 0 en los primeros 8 metros de fondos contados de la línea oficial. Es decir, desde acá hasta los 8 metros, yo tengo que mantener mi 0. Salvo que baje con una rampa, ¿no? Pero mi 0 tengo que mantenerlo porque dice con excepción de rampas vehiculares y escaleras. ¿Por qué se les ocurre que está esta normativa? A ver, ¿por qué se les ocurre que me genera estos 3 metros ahí abajo que no puedo cambiar? A ver, alguien que no haya hablado
Vamos a preguntar por alguien que no haya hablado. A ver. Silvina Fernández. Silvina, ¿estás? Sí, sí. Ahí ¿Cuál es estás. la pregunta, profe? Claro, ¿por qué se te ocurre que me dice, che, vos vas a tener una altura máxima y no podés, tu altura de planta baja va a ser 3 metros y no te podés ir para abajo en ningún momento después de los 8 metros, hasta después de los 8 metros? ¿Por qué me marca estas 3 condiciones el código urbanístico? ¿Qué se les ocurre? Mm, ¿Qué hace marcándome esto, Silvina? No habilitaría subsuelos en los primeros 8 metros. No, sí, porque te dice, salvo con excepción de rampas y escaleras. Por lo que decíamos antes del espacio libre, público-privado. No. Te está pidiendo que tengas un hall, básicamente. No, eso sí, también. Pero yo el hall lo podría tener, no sé, medio metro para abajo si quisiera. Por las salidas de emergencia. Tampoco. ¿Nadie se les ocurre? ¿Puede ser por los servicios tipo electricidad, agua y eso? No, tampoco. Esto lo hacen ¿Continuidad de fachada? exactamente, Yuri. No, por lo que dijo Yuri, la continuidad de fachada. Lo que está buscando y lo que busca el código urbanístico, que ahí ayudé un poquito con mi mal gráfico de perspectiva, lo que busca el código urbanístico es tener una manzana, un perfil edificable completo en toda esa manzana. Es decir, un perfil edificable en el cual se ha unificado toda la manzana y no voy a poder unificar aquellos edificios que sean consolidados, ¿sí? Entonces, por eso es que me dice, che, 3 metros abajo como mínimo. Y después esto está pensado para dividir esto en pisos de 280, es decir, 260 más 20. Entonces me va a dar sí o sí hasta acá en una cantidad de pisos parejas. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora bien, sí, sigue. Dice, el área edificable se encuentra limitada por la línea oficial. Vamos a empezar a identificar líneas. Línea oficial. Y la línea de frente interno. LFI. Línea de frente interno. ¿Sí? Y dice, entre la línea oficial, de vuelta a esta, y la línea interna de basamento, esta, se podrá edificar un basamento de hasta 6 metros. Perdón. Este, que tenemos acá. Entre la línea oficial y la línea interna de basamento se podrá edificar el subsuelo, que es esto que está acá. Lo que no me dice es qué cantidad de subsuelo. De ahí para abajo yo me puedo ir lo que necesite y requiera, ¿sí? Entonces, ¿qué aparecen? Aparece el concepto de línea oficial, línea de frente interno, línea interna de basamento. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Sí. Bien. Porque que no me está siguiendo es esto. Acá aparece de vuelta, pero aparecen lo que son los retiros. Una vez que llego a mi altura máxima de fachada, que eran esos 38 metros, voy a tener
o voy a poder retirarme. ¿Cómo me voy a retirar? Me retiro 2, subo 3, me retiro 2, subo 4, y ahí voy a tener en esos 4 mi plano límite, que es este plano celeste que aparece ahí abajo. Ahí voy a tener mi plano límite. Voy a tener ese plano de mayor altura, que van a ser 7 por encima de la altura de fachada. ¿Por qué? Porque voy a subir 3 y voy a subir 4. Y atrás solo tengo un retiro de 4, 4 en la parte de atrás. Este plano límite va a tener lo que vamos a conocer como una altura de un plano de sobre recorrido, que es ese punteado que van a ver ahí, en el cual hasta ese plano va a poder llegar lo que es la sala de máquina de ascensor, los tanques de agua, lo que es las ventilaciones, ¿sí? Todo eso puede sobrepasar el plano límite hasta el plano del sobre recorrido de ascensor. Y ahora miren lo que pasa con corredores medios. Corredores medios es exactamente igual a lo que leímos recién, pero con una pequeña salvedad. Va a ir hasta 31 metros con 20. Fíjense que es igual, la edificabilidad máxima se corresponde con una altura máxima de 31 metros con 20, con una altura de planta baja mínima de 3 metros, la cual no podrá tener una cota inferior, y el área edificable también tiene los 6 metros, digo, es exactamente igual, pero baja la altura para poder hacer edificios más bajos en lo que son los corredores medios. También tiene los retiros, como veíamos recién. Ahora bien, ¿qué pasa en la unidad de sustentabilidad de altura alta? Es muy similar, pero empiezan a desaparecer algunas cositas, aparte de bajar la altura. Fíjense, la edificabilidad máxima se corresponde con una altura máxima de 22,80. Esto. Con una planta baja de 3 metros, la cual no podrá tener una cota inferior a 0, es igual. ¿Pero qué cambia? Dice, el área edificable se encuentra limitada por la línea oficial y la línea de frente interno. Entre la línea oficial y la línea interna de basamento se podrá edificar subsuelo. Es decir, desapareció el basamento que teníamos, ¿se acuerdan? Esto no está más. El basamento que teníamos no está más en lo que es unidad de sustentabilidad de altura alta. Pero sí sigue el subsuelo. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Tienen exactamente los mismos retiros y la misma altura sobre el recorrido. Es decir, ahí es exactamente igual. Ahora vienen los de altura media, unidad de sustentabilidad de altura media. Esa unidad de sustentabilidad es igual a la anterior, pero baja considerablemente a 17,20. El resto es exactamente igual. Tiene los mismos retiros con una salvedad. Cambia la altura del sobre recorrido. Cambia a 2,50 metros. Pero el resto es igual. USAP 1, unidad de sustentabilidad de altura baja 1, ahí ya cambia y está hablando de otra escala de trabajo, de otra escala de, digamos, de obra, ¿sí? Ya no se está hablando de una escala más chica de obra. Y dice que la unidad, la edificabilidad máxima se corresponde con una altura máxima de 9 metros, ¿sí? O sea, lo que está hablando ahí es que vamos a tener 9 metros de altura. Ahí. No tiene retiros, fíjense que no tiene nada de retiros.
pero me dice que la planta baja tiene que tener 2,60 metros, la cual no podrá tener, también es la misma intención acá para hacer digamos, toda la cuadra de la misma manera y con la misma cantidad de pisos, ¿sí? Esta es la intención de esto. Y acá hay una salvedad muy interesante, y si ustedes se fijan, desapareció lo que es la línea de frente interno. No está. ¿Por qué? Porque dice que el área edificable se encuentra limitada por la línea oficial y la línea interna de basamento. Es decir, no tiene la otra línea que veíamos, que es la línea de frente interno, la unidad de sustentabilidad. Lo mismo pasa con la unidad de sustentabilidad 1, USAP 1, que en este caso USAP 1, perdón, esta es la que estábamos viendo, es igual. USAP 2, decía, lo mismo pasa con la unidad de sustentabilidad de altura baja 2, en el cual no tiene la línea de frente interno y van hasta la línea interna de basamento. Pero si se fijan, aumenta la altura a 11,60 con una altura de planta baja de 2,60 y va a tener un retiro esto, que me voy a retirar 2 y voy a subir 3 una vez que supero los 11,60. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Ven que es muy intuitivo cómo empezar a entender esto? Estos gráficos que tenemos acá son gráficos que tiene el código urbanístico, o sea, son gráficos sacados del código urbanístico, las perspectivas y demás. Acá hay algo interesante. En la ciudad de Buenos Aires va a garantizar en todos los terrenos una profundidad, una banda edificable de 16 metros de profundidad. Esto es muy interesante porque por más que esas líneas que veníamos hablando toquen antes o resulten que son menores a 16, vamos a poder avanzar hasta los 16 metros de profundidad. Y acá vamos a aprender a trazar las líneas de frente interno y la línea interna de basamento. Ahora, ¿qué dice de la línea de frente interno? Dice que es la línea coincidente con la proyección de los planos que determinan el centro libre de manzana y entre la línea de frente interno, esta que está acá, conforman el centro libre de manzana, es decir, entre esas líneas conforman el centro libre de manzana. Centro libre de manzana. Se sitúa paralelamente con respecto a cada línea oficial a una distancia de igual a 1/4. Es decir, voy a dividir en 1/4 la manzana para poder llegar a saber cómo se calcula, cómo se traza esa línea de frente interno. Ahora bien, ¿cómo hago? Porque si tengo una manzana perfectamente cuadrangular, es decir, la manzana tiene 100%, mi línea de frente va a pasar a 25 de cada lado, ¿no? Digo, no hay mucha vuelta. Pero ¿qué pasa cuando la manzana tiene una forma rara, como es el 99% de las manzanas de la ciudad de Buenos Aires? Tenemos que aprender a trazar esa línea gráficamente. Y para aprender a trazar, además van a hacer un ejercicio con esto, el próximo TP que viene después de este que les mandé hoy, va a ser el hacer una factibilidad. Y el trazar ustedes esta línea de frente interno. Entonces, para entender cómo se traza, lo primero que voy a hacer va a ser dividir esa manzana en medios, en medianas. Es decir, voy a marcar todas las medianas de esa manzana y la voy a unir gráficamente.
y las voy a unir gráficamente. Entonces, una vez que tengo las medianas de esa manzana, las uno gráficamente y me van a quedar esas líneas que ven ahí punteadas. Sobre esas líneas punteadas voy a dividir en cuartos. Sobre las líneas punteadas. Y voy a llevar paralelas a cada línea oficial, es decir, las llevo para ahí, las llevo paralelas sobre esos cuartos. Son paralelas, ¿sí? A cada una de estas. Esas paralelas y voy a generar la línea de frente interno. Y obviamente, acá, esta línea, si es menor a 16, voy a poder avanzar con mi construcción hasta ahí, o si no, voy a tener que ir con mi construcción hasta acá, hasta donde me marca la línea de frente interno. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la línea interna de basamento? La línea interna de basamento es exactamente igual, pero la diferencia es que es al tercio. Entonces la vamos a trazar de la siguiente manera. De vuelta volvemos con la manzana, vamos a marcar las medianas, vamos a trazar esas líneas de la mediana y la vamos a dividir en tercios. Vamos a trazar líneas paralelas a las líneas oficiales enfrentadas. Y voy a acotar esa línea que necesito para la línea interna de basamento. Vamos a hacerlo de vuelta con las dos líneas medianas. Primero divido en cuarto. Una vez que tengo la división en cuarto, trazo paralelas y tengo la línea de frente interno. Las acoto. Y después divido en tercios y trazo las paralelas a cada línea oficial y tengo la línea interna de basamento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Porque aparte de ser TP, es tema de examen todo esto, ¿no? Claramente. Ahora bien, ¿qué pasa o en qué condiciones yo no podría trazar la línea? Y el Código Urbanístico dice que los casos especiales de determinación de línea de frente interno son los siguientes. Cuando la manzana es cuadrangular y la semisuma de sus lados opuestos resulte inferior a 62 metros. En ese caso, yo no puedo trazar la línea de frente interno como la vimos, sino le tengo que pedir al gobierno de la ciudad que me diga por dónde pasa la línea. También cuando la superficie de la manzana es inferior a 4.000 metros cuadrados, que es la superficie chica de una manzana chica. Entonces, también en ese caso va a ser el gobierno de la ciudad quien lo trace. Y también cuando la manzana tenga 3, 5 o más lados o tenga un lado curvo. En ese caso, también tengo que pedir que lo trace el gobierno de la ciudad esa manzana. La línea que vamos a estar necesitando, ¿sí? Lo interesante es que lo va a hacer para toda la manzana, es decir, no va a estudiar solamente mi terreno, sino que lo va a hacer para toda la manzana. Con lo cual, muchas veces lo que sucede es que esas líneas ya las tienen trazadas porque ya las revisaron y ya las hicieron para el que fuera el primero
que hizo el pedido original. Ahora bien, ¿qué pasa en las esquinas? ¿Qué pasa en esos lugares de esquina? Y acá es donde empieza a utilizarse el concepto de edificio consolidado. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que vamos a leerlo y después lo graficamos. Dice, extensiones vinculadas al espacio libre de manzana. Conformación de extensiones de espacio libre de manzana del tipo irregular por retiros laterales y de fondo ante la existencia de edificios consolidados. ¿Se acuerdan que habíamos visto la definición? ¿Quién se acuerda de la definición de edificio consolidado? Es cuando la altura superó los 8 metros la fachada. Bien, pero no los 8 metros me puse como ejemplo. Superó el 75% de lo que podía ser la altura máxima de fachada, Luis. Recién vimos que teníamos 11 metros, 28, o sea, supera el 75% de esas alturas, depende en qué distrito nos encontremos. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué dice? Che, si hay un edificio consolidado, yo tengo que hacer extensiones vinculadas al espacio libre de manzana. ¿Y qué me va a decir? Dice, por ejemplo, acá el edificio consolidado son estos que están acá, los más claritos. Y eso que está en blanco son estos son los patios. Ahí está. Pero. Ahí va. Ahí se ve mejor. Esto que está acá son los patios. Entonces lo que me va a decir es que yo tengo este patio consolidado porque ya está. Y este patio también está consolidado. O sea, está consolidado el patio y el edificio, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Bueno, de este te vas a tener que separar 3. Y de este también te vas a tener que separar 3. Y acá vas a usar una separación de, que ahora te la voy a decir, que está por acá. Miren, dice, en la aplicación para el caso de parcelas que disten menos de la distancia determinada de la programación virtual de la línea de frente interno concurrentes, más 9 metros hasta una distancia máxima de 34 metros, es decir, si en los 34 metros estos, medidos así y así, hay un edificio consolidado, ¿sí? Tenemos que estudiar las prolongaciones de las líneas oficiales, perdón, tenemos que estudiar cómo llegamos a esa extensión del espacio libre de manzana. Este es el espacio libre de manzana y lo que quiere hacer es meterse dentro de esos edificios. La nueva construcción debe retirarse de la línea divisoria de parcela lateral 3 metros. Es esto que hacíamos, acá y acá. Como mínimo, en correspondencia con las áreas descubiertas y retirarse mínimo 8 metros de la línea divisoria de parcela en el fondo. Este D es 8. En el caso del corredor alto y corredor medio, para corredor alto y corredor medio, y va a ser 6 para el resto, ¿no? USA y USAM. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ahora, ¿qué pasa? Si no tengo ningún edificio consolidado en esos 34 metros que veíamos recién, de la esquina, es decir, en esto de acá, en esto de acá y en esto de acá, si no tengo ningún edificio consolidado ahí, lo que tengo que generar es una línea que garantice la ventilación en esa esquina. Entonces, para generar esa línea, vamos a hacer la extensión vinculada a ese espacio libre de manzana, que va a estar dada por esta línea que van a ver acá.
esta que está acá. ¿Cómo se traza esta línea en el caso de no tener un edificio consolidado y siempre sobre la línea de frente interno, nunca sobre la línea interna de basamento va esa línea? Dice, las extensiones de espacio libre de manzana de esquina deben conformarse de la siguiente manera. En los ángulos del encuentro virtual de las dos trazas, este ángulo del encuentro virtual de las dos trazas, de la línea de frente interno a una distancia de 9, es decir, 9 y 9, estas deben retroceder hasta la línea oficial con una perpendicular de longitud 9, bajo 9 y bajo 9. Y después lo que termino haciendo es uniéndolas, paralelas, siempre paralelas a la línea oficial. Entonces, de esa manera me va a quedar conformado lo que va a ser la tronera en la esquina. ¿Me siguieron? Sí. Hay una reglamentación también específica para las esquinas, ¿no, profe? Aparte de las troneras. ¿En qué sentido? No lo tengo bien claro también. Por eso lo he consultado. Pero aparte de las troneras, es esto que vimos antes, es esto. Esto es si no tengo edificios consolidados. O sea, perdón, esto es si tengo edificios consolidados. Si no tengo edificios consolidados, tengo que hacer esto que antes se llamaba troneras y ahora se llama extensiones vinculadas al espacio libre de manzana, que son las mismas troneras de antes, pero que generan esto siempre y cuando no haya un edificio consolidado en esos 34 metros. Si el ángulo que yo estoy trabajando de apertura es inferior a 80 grados, ¿sí? Este ángulo es inferior a 80 grados, en vez de 9 me voy a ir a 18. ¿Sí? Y lo mismo en los dos sentidos, por eso esta se alarga mucho porque el ángulo es menor a 80. Si es mayor a 80, sigo como lo venía haciendo de 9. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos que falta bastante todavía. Después, la Ciudad de Buenos Aires puso un concepto nuevo que vamos a conocer y que ya todos hemos escuchado, que es la plusvalía, ¿sí? Y lo que dice, básicamente, es que un edificio va a pagar plusvalía siempre y cuando pueda construir más de lo que podía construir antes del cambio de código. Es decir, si el edificio podía llegar hasta donde está pintado acá, ¿sí? Hasta acá, y hoy puede llegar hasta acá, es decir, le puedo agregar un piso más, por sobre todo esto va a pagar la plusvalía, va a pagar plusvalía, que es una cuenta que se hace, como dice ahí, en función de un valor de incidencia del suelo, con un mapa que es este, y con una alícuota diferencial por zona, que es esta, que de acuerdo a la zona en la que nos encontremos, va a ir cambiando el porcentaje. Y esto está directamente relacionado con lo que son las uvas. Entonces se va actualizando constantemente y va generando esa plusvalía. Ese dinero que recauda el gobierno de la ciudad está destinado a infraestructura y a edificios patrimoniales, ¿sí? Es como un impuesto nuevo que existe a la obra. Algo interesante que supónganse que yo decía, antes podía ser
200 metros cuadrados o 100 metros cuadrados y ahora puedo hacer 200, no van a ser sobre esos 100, sino sobre el 80% de la edificabilidad que puedo construir. Es decir, le voy a restar un 20% a esos 100. ¿Me siguen? Sí, sí. Siento que están todos dormidos. No sé por qué. Mucha info. Hay un montón de info. Es la idea. Cuando, fíjense, acá hay un ejemplo por 200 metros, un poco viejo, pero que quizás ahora dé un poquito menos, ¿no? Pero fíjense, 200 metros cuadrados en ese momento, por el valor que salía la uva, digamos, por la licuota, me daba casi $91.000 de incidencia en ese terreno. Y cuando hago 200 metros cuadrados por un valor más chico, por ejemplo en Soldati, fíjense cómo cambia, ¿no? Me daba $4.000. Entonces, estos valores y la licuota van en relación a lo que son las zonas y donde me encuentre haciendo ese edificio, ¿sí? Bien, vamos que estamos por la mitad recién. Código de edificación. Antes les dije que era importante entender dónde ir a buscar cada una de las cosas que necesite. Y para entender qué es lo que va a regular el código de edificación, tengo que entender qué es lo que va a regular todo lo interior a una vivienda, es decir, cuando me tenga que responder el cómo se presenta el trámite, cuando tenga que responder qué tipo de trámite tengo que hacer, con qué material podría construir, cómo lo podría construir, qué medidas mínimas tiene, qué altura mínima tiene que tener un ambiente, qué características va a tener, por ejemplo, una escuela y en cuanto a sus usos y a su salubridad y demás. Todo eso va a estar reglado y normado en el código de edificación. Y lo principal que nos va a decir el código de edificación es que tenemos que garantizar o mantener las normas de habitabilidad. ¿Y qué son las normas de habitabilidad? Son aquellas que van a ser habitables al recinto donde nos encontremos. Entonces, define al local habitable como recinto interior destinado a la permanencia de personas en los cuales se determinan condiciones de habitabilidad adecuadas. Es decir, lo que garantiza, de acuerdo al uso que se le está dando, cómo podemos vivir adentro de esa situación, de ese ambiente. Y lo va a dividir en locales de primera clase, locales de segunda, hasta quinta. Y lo que va a tener en cuenta el código de edificación para poder dividir esto en locales va a ser que nos va a decir que son espacios donde se habita o trabaja de manera permanente. Es decir, el local de primera me está diciendo que es el local donde habito o trabajo de manera permanente o por un lapso prolongado por un mismo grupo de usuarios. Es decir, con mi familia estamos todos juntos en ese local, como podría llegar a ser un estar, como podría llegar a ser un comedor, ¿sí? Que son locales de primera clase. El dormitorio lo mismo. Perdón, el estar y el comedor. Y el estar, comedor, cocina, dormitorio, cuando está todo junto, y ahora voy a aclarar por qué, también. Un escritorio también es un local de primera clase. ¿Por qué es importante entender e identificar qué categoría de local? Porque va a ser lo que nos va a permitir o lo que nos va a decir hacia dónde tienen que ventilar esos locales de primera clase. En este caso, el local de primera clase sí o sí va a tener que ventilar a un espacio urbano, ¿sí? Es decir, al frente o al contrafrente siempre que garanticemos esa situación de espacio urbano. Locales complementarios o de segunda clase, ¿sí? Son aquellos que sirven a los locales de permanencia
y son de uso complementario tanto para los locales de primera como para los de tercera. Los locales de segunda clase complementan un uso, no obstante, no definen carácter particular del edificio. Es decir, fíjense, la cocina solo, el lavadero solo, el cuarto de baño, el toilet, el cuarto de planchado o el guardarropa, son locales que consideramos de segunda clase. También aparecen los locales de tercera clase o de permanencia eventual, y ahí se agregan los dormitorios, ¿no? Y dice, son de uso eventual para el mismo grupo de usuarios o uso continuo, pero con rotación de usuarios. Definen el uso principal del establecimiento. Entonces, vamos a entender que los dormitorios, el local de comercio, el depósito, etcétera, son todos locales de tercera clase. Y después tenemos locales de cuarta y quinta clase, en el cual los locales de cuarta clase son todos aquellos que tienen que ver con pasos, hall, palier, el cuarto de planchado, de ropero, los depósitos, etcétera, las despensas, etcétera. Y el local de permanencia o de quinta clase también son locales que no permanecen, no estamos los usuarios, salvo por un periodo corto de tiempo, ¿sí? Y puede ser la sala de la portería, la administración, el cuarto de máquinas, local para instalaciones de medidores y los archivos. Acá nos dice hacia dónde debe ventilar cada uno de estos locales, por eso era importante entender y clasificar esos locales. ¿Se acuerdan que les dije que también vamos a ir al código de edificación cuando tenga que ver qué tipo de trámite debería de hacer y qué tipo de planos o cómo son esos planos tengo que presentar? Entonces, acá me habla de avisos y permisos de obra, y entender la diferencia entre un aviso y un permiso es fundamental, y también es una pregunta que les voy a hacer en algún punto. Dice, el aviso de obra autoriza exclusivamente a ejecutar las siguientes tareas de mantenimiento y modificación en edificaciones existentes, es decir, solo puede hacer mantenimiento y modificaciones en edificaciones existentes, siempre y cuando se enmarque dentro de estos ítems que vamos a ver ahora. Reparar, limpiar, pintar o cambiar texturas de fachada, o instalar toldos y o marquesinas, cuando se requiera la colocación de vallas provisorias para ocupar la vereda con materiales, y o se requiera el armado de andamios y o defensas para evitar caída de materiales. Fíjense que para hacer eso tenemos que dar aviso a la municipalidad por medio de un aviso de obra. Reemplazar y o ejecutar en interiores, contrapisos, carpetas de asientos, solados, revoques, revestimientos de paredes y o cielos rasos. Ahí también tenemos que pedir un aviso de obra, tenemos que dar aviso a la municipalidad de esa obra que voy a estar haciendo. Tabiques divisorios no portantes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3315, subdivisión de locales. Reemplazar el material de la cubierta de techos y o ejecutar tareas para realización de techos y muros verdes sin afectar la estructura portante, es decir, puedo cambiar una teja, puedo cambiar una chapa, puedo hacer esa terraza verde, pero si voy a cambiar y voy a tocar algo de la estructura portante, ya no podría presentar un aviso, sino que tengo que ir a un permiso de obra. También el aviso lo puedo hacer cuando voy a ejecutar modificaciones en instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, electromecánicas, térmicas y de prevención y condiciones que no impliquen aumento de la capacidad de ninguna de estas instalaciones. El aviso de obra se va a otorgar una sola vez, es decir, se va a otorgar el aviso cuando se necesite, pero se va a otorgar cuando se termine de verificar de que lo que se está pidiendo sí define o sí se centra dentro de estos ítems. Y
lo va a pedir el propietario del inmueble. Nosotros en un aviso no es lo más aconsejable que participemos, sí que lo haga el propietario del inmueble y así lo tiene que hacer porque el aviso lo pide directamente el propietario. ¿Qué pasa con los permisos de obra? Tal cual lo dice ahí, previo a cualquier tarea constructiva se debe solicitar o un aviso, como veíamos recién, o un permiso de obra de demolición o de ejecución de obra civil. Entonces, los permisos de demolición son previos a la realización de los trabajos, ¿sí? Debe solicitarse un permiso de demolición en el cual el profesional responsable debe declarar los datos, etcétera, etcétera, que dice, y esto va a tener un plano también que acompañe ese permiso de obra. Claro, el aviso de obra no lleva documentación más allá de formularios que nos pide el municipio, no lleva planos, no hay que presentar nada para el aviso, sí lo hay que hacer para los permisos de obra. Y los permisos se van a dividir en permisos de demolición, permisos de ejecución de obra civil, como lo dice acá, que son obras, o sea, que son todas aquellas obras que requieren el permiso, que no se consideran y no se centren dentro de lo que es el aviso, entonces voy a tener ese permiso de ejecución de obra civil. Y a su vez cada uno de estos permisos se va a dividir en permisos de ejecución de microobra, ¿sí? Que son ejecutar modificaciones internas no estructurales en superficies con registro previo sin límites de superficie, de demoliciones y modificaciones parcelarias estructurales, obra nueva y ampliaciones hasta 50 metros cuadrados. Es decir, cuando estoy haciendo una obra nueva o una ampliación hasta 50, o estoy haciendo una modificación dentro de superficies existentes, en ese caso voy a pedir lo que es un permiso de ejecución de microobra y va a haber, ahí voy a tener 1 año para iniciar las tareas y 2 años para finalizar esa obra. La obra media va a ser similar, pero ya empieza a cambiar y dice ampliaciones hasta 5.000 metros cuadrados, subsuelos de hasta 6 metros de profundidad y aquellas obras nuevas en donde el plano límite no supere los 45 metros. Ahí me voy a encontrar con una obra media y con una obra mayor, todo lo que sea posterior a estos metros que estábamos viendo. Acá les dejo para que tengan un poco las medidas mínimas de los locales en cuanto a el lado mínimo de estos locales del local único de primera clase, los locales de primera clase, de tercera, cocinas y terrazas, lo que necesitamos, y la superficie mínima que requiere ese local como para que les quede en algún momento lo necesiten. Estas son las cosas que no vale la pena acordarse de memoria, pero que sí está bueno tener este cuadro que les estoy poniendo acá porque ayuda mucho al momento de tener que proyectar para ver qué es las medidas que tenemos que mantener y seguir adelante. Acá habla de los baños, en esta que tenemos acá va a decir que el baño es el baño más usado, es el baño de segunda categoría, que tiene el lavabo, lo que es la ducha, ¿sí? La ducha sin bañera, no estamos obligados a hacer bañera, y obviamente el inodoro, y va a tener un lado mínimo de 1,50 y una superficie mínima de 2,50 metros para lo que son las viviendas. Y también existe dentro de la ciudad de Buenos Aires lo que entiende como una vivienda mínima. La vivienda mínima va a tener una superficie entre 26 y 33,50 metros cuadrados y no puede tener más, el edificio no puede tener más del 50% de viviendas mínimas, ¿sí? Y va a estar conformado por estas
por estas superficies. Es la suma de todas estas superficies lo que nos va a dar la vivienda mínima de un edificio. Y después, dentro de el código urbanístico, uno de los cambios que generaron el código que se fueron generando es el plano único. El plano único lo que hace es, acá les muestro un ejemplo de plano, esta es la carátula del plano, en donde vamos a tener un plano, dentro de un mismo plano va a estar la planta baja de arquitectura, la planta baja de instalación sanitaria, la planta baja de instalación eléctrica y la planta baja de prevenciones contra incendio. Una vez que me paso al otro plano, pero ahí está. Cuando voy al otro plano voy a tener el primer piso de arquitectura, primer piso de sanitarias, primer piso de eléctrica, el primer piso de incendio. ¿Ven que es el plano, este es el plano 1 y este es el plano 2? Entonces, cada plano tiene su planta en referencia con una, acá lo vemos mejor. ¿Ven? Acá tiene la planta baja de obra, en el cual tiene las cotas y demás. Por acá tenemos la planta baja sanitaria. La planta baja de instalación eléctrica. Y la planta baja de prevenciones contra incendio. Esto hace de que cada plano tenga sus instalaciones acompañando y sea una fácil interpretación y de conjugar lo que pasa en una instalación con la obra y la arquitectura. Acá está la carátula para ver un poco los datos que requiere y que lleva la obra. Y esa fue la última de la noche. Profe, una consulta. Sí. Volviendo un poquito más para atrás con el tema de los locales, en cuanto, si es un local, estar comedor, cocina, dormitorio, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de un monoambiente, ¿lo consideramos como un local de primera clase? Sí, por eso estaba como un local de primera, mirá. Perfecto. Acá el local es de primera, espérate que vamos para atrás. ¿Ves que está acá? Buenísimo. Pero el dormitorio se pasó a un local de tercera. ¿Por qué el dormitorio se pasa a un local de tercera solo? Porque puede ventilar el dormitorio, como lo dice acá, los de tercera clase, a un patio vertical. No necesito un espacio urbano para la ventilación de los dormitorios. Entonces, ese cambio se hizo para poder ventilar ese dormitorio a lo que es un patio vertical que tiene dimensiones mucho más chicas a los que tiene que tener un espacio urbano. Genial. Bueno, fue mucha información, creo, y coincido que fue mucha información, pero yo les fui avisando de que íbamos subiendo cada vez más en intensidad y en información de lo que íbamos viendo, así que estoy tranquilo con mi conciencia. No, después si pueden, vean la teórica que está subida al campus, bájensela, léanla un poco. Hay un artículo que escribió Jaime en referencia a lo que genera este código urbanístico en la ciudad de Buenos Aires, que es muy interesante para que lo lean y por lo menos se profundicen un poco más en toda esta temática. Y una vez, la semana que viene, vamos a ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires
con los códigos y después vamos a hacer un TP relacionado con lo que es un estudio de factibilidad en distintos tipos de lotes y demás. Ya lo vamos a lanzar después de ver la semana que viene lo que pasa en la provincia. ¿Alguna duda? Les acabo de mandar por WhatsApp el TP de los primeros, que tiene que ver un poco con las primeras teóricas, para que ya lo vayan haciendo y me lo vayan mandando. ¿Cómo, Nahuel? Si tiene fecha límite, ¿o cuándo es la entrega? Yo le diría que tienen hasta la semana que viene. La semana que viene o una semana más de la semana que viene como para entregarlo, como para ya sacarlo de encima, pues ya vamos a estar trabajando con el otro. Así que es 2 semanas. 2 semanas es la fecha límite de ese. ¿Sí? Es grupal, ¿no? ¿O ese es individual? No, es grupal, es grupal. Lo van a hacer en grupo con los grupos que me fueron mandando. Perfecto. Así que... nada, y sí. Disculpe, ¿el artículo de Jaime Sorín está en campus? Sí. ¿Para leer? Ah, ok. Sí, a ver, estoy viendo acá si está, no, pero está a la vista. Sí, está a la vista. Genial, gracias. Así que bueno, ¿alguna duda hasta acá? Un montón, ¿no? ¿Ninguna? No, por el Qué bueno eso. momento veremos. Yo creo que no, pero como fue un montón, tengo que repasar. No. Me quedó creo que la mitad. Cuando hacemos el TP salen todas las dudas juntas. Exactamente, ahí salen todas las dudas. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo. Bien, ¿le tomamos lista? ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Bien. Ayelenka.